Alejandro Cortés tenía 47 años, 2 torres corporativas con su apellido en la fachada y una mansión en La Moraleja que parecía un hotel cerrado para siempre desde que Elena murió. Era otoño de 2019 en Madrid. Las hojas teñían la ciudad de óxido y él atravesaba los días como quien cumple condena. Hojas de cálculo impecables, reuniones donde la voz salía correcta y vacía, y 3 cunas adaptadas que se habían transformado en camillas domésticas. Los trillizos, Daniel, Inés y Tomás, tenían una lesión neurológica que 4 hospitales llamaron irrecuperable, palabra que él repetía en silencio como quien roza la lengua contra un diente roto. La casa olía a cera y a antiséptico. Nada de pan en el horno, nada de risas, solo el bip discreto de los monitores y el chirrido estéril del ascensor interno. Alejandro era el hombre más rico que jamás se sintió pobre. Dinero para helicópteros, impotencia para mover un dedo. Vestía el luto como un traje a medida, perfecto por fuera, áspero por dentro. El narrador lo acompaña hasta el cuarto de los niños. Él apoya el oído en el pecho de Daniel como quien intenta escuchar una emisora lejana. Piensa que el control salva, que el control organiza el caos, y por eso confunde silencio con seguridad. Pero bajo el traje late un miedo antiguo. ¿Y si nunca vuelve a pasar nada? Lucía Herrera cruzó el portón un lunes de llovizna fina, contratada para limpiar sin hacer ruido, y trajo un paraguas amarillo lleno de arañazos que parecía haber guardado ya tormentas. Tenía 24 años y un pasado hecho de ausencias. Madre muerta, padre desaparecido, un bebé que no prosperó y una abuela curandera que le enseñó a escuchar el cuerpo como quien escucha un río subterráneo. Mientras desempolvaba la barandilla, tarareó una cantiga gallega de bautizo que hablaba de mareas tercas. El sonido entró por el pasillo como un gato curioso. En el cuarto, los trillizos miraban el techo con el mismo aire de estatua cansada. Lucía apoyó los dedos en las plantas de los pies de Inés, marcó un compás tonto, tum, tum, ta, y movió las piernitas con un ritmo casi de juego. La piel se erizó, la mirada se enganchó, una comisura subió, primero en Inés, luego en Tomás, por fin en Daniel, que soltó un sonido agudo, mitad risa, mitad susto. Fue una fisura en el mausoleo, atención sostenida, parpadeos sincronizados, micromovimientos que los protocolos fríos nunca habían arrancado. Alejandro, desde la puerta, sintió que la lógica se tambaleaba como un candelabro en un leve temblor, y pensó contra su propia creencia: ¿qué es esto que no compré y que está funcionando? Alejandro pasó esa noche en vela, caminando por los pasillos de la mansión como quien vigila un secreto que no sabe si debe esconder o revelar. El sonido de la cantiga de Lucía todavía le reverberaba en los oídos, y más inquietante era el recuerdo de la breve risa de Daniel, tan frágil como una vela soplada en la oscuridad. Intentó racionalizar. Quizá fue reflejo, azar, coincidencia fisiológica. Pero la imagen de la joven moviendo con gracia casi ritual las piernas inertes de la hija insistía en volver. No había técnica allí, pensaba él, solo improvisación y música de aldea. Y sin embargo, había provocado algo que fisioterapeutas carísimos no habían conseguido. Al acostarse, encaró el techo tachonado de luces empotradas y se vio por primera vez en años con una pregunta sin respuesta preparada. El control, su arma favorita, parecía escurrirse entre los dedos como arena. Y el miedo que siempre sofocaba ahora se mezclaba con una curiosidad incómoda. Lucía, por su parte, llegó al cuartito alquilado en Lavapiés con el corazón palpitando, como quien acaba de cruzar una frontera invisible. Mientras dejaba el cubo y la escoba en un rincón, revivía la escena de los trillizos riendo, y una lágrima inesperada le resbaló. No era tristeza, sino un reconocimiento.
Aquella energía que salía de sus manos era la misma que había sentido de niña cuando ayudaba a la abuela en las rezas del pueblo. Pasó los dedos por el collar de cuentas azules que heredó de ella y percibió que, quizá, no había enterrado del todo su vocación. Hacía años que se sentía solo una sobreviviente. La pérdida del bebé y el abandono del padre habían hecho que su vida pareciera un cuarto sin ventanas. Pero aquella tarde, entre sábanas almidonadas y una cantiga antigua, se abrió una rendija. ¿Será esto lo que aún puedo ofrecer al mundo?, pensó, antes de dormirse con un cansancio dulce que no sentía desde hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, Alejandro decidió observar a Lucía en silencio, como quien monta guardia en territorio sospechoso. Fingió estar al teléfono, pero en realidad escuchaba cada paso, cada canto improvisado de ella. Notó que no había nada mecánico en sus gestos. La manera en que golpeaba la escoba contra el suelo parecía marcar compases. El modo en que doblaba las sábanas imitaba olas. Hasta el arrastre del cubo por el mármol se transformaba en melodía. Los trillizos seguían con ojos atentos, algo que rara vez ocurría en los ejercicios tradicionales. Se sorprendió conteniendo la respiración cuando Inés parpadeó repetidas veces al oír una secuencia rítmica y cuando Tomás abrió la boca como si quisiera acompañar la canción. Era una sucesión de pequeñas respuestas, minúsculas para cualquier profano, pero gigantes para un padre que ya había dejado de esperar señales. Alejandro, sin embargo, no entregó fácil su creencia. Parte de él quería aplaudir, otra parte quería expulsar a Lucía para no lidiar con el derrumbe de su lógica. Lucía, ajena al conflicto interno de Alejandro, seguía simplemente el instinto que le parecía natural. Recordaba a su abuela diciendo: «El cuerpo guarda memoria hasta de lo que nunca vivió. Solo necesita que alguien llame a la puerta correcta». Transformaba cada tarea doméstica en una especie de juego sensorial. Los trapos se volvían capas, los cubiertos sonaban como campanas y los propios muebles de la mansión se convertían en escenario para improvisaciones. Cuando los trillizos daban cualquier respuesta, por pequeña que fuera, ella sonreía como quien recibe un regalo. Sentía que no era solo limpieza, era un encuentro, y que aquel trío de niños estaba, poco a poco, reconociendo su voz como si fuera un faro. Por la noche, de vuelta a casa, cargaba en el cuerpo el cansancio físico del trabajo, pero dentro de ella vibraba una energía. No sé si estoy ayudando de verdad, pero sé que algo está despertando, reflexionaba, mientras se dejaba mecer por el ruido del metro madrileño. En la tercera mañana, Alejandro decidió romper el silencio. Sentado en un sillón de cuero, preguntó a Lucía, casi en tono de acusación, de dónde venían aquellas canciones. Ella dejó de fregar la plata y respondió con sencillez: «De mi abuela, señor. Decía que el cuerpo necesita ritmo para recordar que está vivo». La respuesta lo irritó y lo intrigó al mismo tiempo, como si alguien hubiera metido poesía en una sala de consejos. Se acercó a los trillizos y, sin saber exactamente por qué, repitió el estribillo que Lucía acababa de cantar. Para su sorpresa, Daniel giró el rostro hacia la voz del padre y soltó un quejido casi alegre. Alejandro reculó, sintiendo un choque eléctrico interno, y pensó: «¿Será que yo también puedo?». Por primera vez en años, se vio participante, no solo espectador, del destino de sus hijos. Lucía percibió el instante y decidió no interrumpir. Siguió golpeando el cubo como si fuera un tambor, manteniendo el compás firme. Los trillizos, estimulados por la sincronía de voces, comenzaron a mover los ojos en direcciones distintas, siguiendo el sonido. Tomás dejó escapar un ruido gutural que para Lucía sonaba como un intento de acompañar la melodía. Sintió un calor subirle por el pecho. No era solo el método, era el vínculo que se estaba formando allí ante sus ojos.
Observó a Alejandro confuso, sin saber si sonreír o mantener la pose de hombre de negocios acostumbrado a informes. Era como ver un muro resquebrajarse piedra por piedra. Para Lucía, ese fue la señal de que no estaba sola, de que quizá el padre, aunque no lo admitiera, ya empezaba a participar de la danza invisible que ella había iniciado. Esa noche, Alejandro no fue directo al despacho, como hacía siempre. En cambio, se sentó en el suelo del cuarto de los niños, apoyado en la pared, solo observando. Había algo hipnótico en la forma en que Lucía transformaba la rutina en espectáculo íntimo. Cuando quitaba el polvo de los muebles, soplaba levemente el trapo, como si fuera viento atravesando una pradera. Los trillizos reían del gesto, y Alejandro se daba cuenta de que la risa era un sonido que ya había olvidado. Se sorprendió sonriendo, pero rápidamente se reprimió, como quien teme ser sorprendido en debilidad. En el fondo, la mansión dejaba de parecer un mausoleo y ganaba una chispa de vida. Era una sensación incómoda. Si la esperanza renacía, entonces volvía también el riesgo de la decepción, y él no sabía si estaba listo para perder de nuevo. Lucía, al recoger los juguetes abandonados, sintió una mirada sobre sí y alzó los ojos. Alejandro estaba inmóvil, pero vulnerable, como un hombre que no sabe en qué idioma hablar. Por instinto, sacó una caja de madera que encontró en el armario, golpeó levemente la tapa como si fuera un cajón, e invitó a Alejandro con un simple gesto de la mano. Él vaciló, pero se acercó. Cuando marcó el ritmo con la punta de los dedos, Daniel abrió los ojos con fuerza y emitió un sonido parecido a pa. El silencio que siguió fue denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Alejandro sintió el pecho temblar y por un instante no le importaron la lógica, la ciencia ni los informes médicos. Simplemente dejó que la emoción lo atravesara, cruda y sin filtros. Lucía observó en silencio, sabiendo que aquel era el primer paso no solo de los niños, sino también de un padre que reaprendía a sentir. En los días siguientes, la mansión comenzó a cambiar de temperatura, como si se hubiera abierto una ventana invisible. Los empleados lo notaron. La cocinera decía que la casa olía distinto, como cuando el pan está casi listo. Alejandro, que antes cruzaba los pasillos sin mirar a nadie, ahora se detenía por instantes ante la escena de Lucía improvisando un ritmo con cucharas y tazones. Había algo magnético en aquella sencillez. No entendía de música, pero reconocía la disciplina y veía en los ojos de Lucía un foco que recordaba a un director conduciendo sin partitura. Aún así, el escepticismo lo perseguía. En conversaciones con el neurólogo, repetía que no creía en milagros, pero, a solas, repasaba cada micromovimiento de los hijos como quien revisa informes confidenciales. El miedo a ilusionarse competía con el hambre de creer. Lucía también percibía la transformación. Los niños ya no reaccionaban solo de forma aislada, sino en conjunto. Una mirada seguía a otra, una risa arrastraba dos. Ella se empeñaba en incluir a Alejandro incluso cuando él intentaba mantenerse a distancia. Le pedía que sostuviera un panderito improvisado o que palmease el compás. Al principio él se irritaba, pero en el fondo estaba agradecido. Nadie lo había convocado jamás a algo tan íntimo desde la muerte de Elena. Para Lucía era como si cada sesión fuera un ritual doméstico, y ella creía que los rituales tenían el poder de coser lo rasgado. Sin embargo, dentro de sí, también cargaba un peso. Temía despertar demasiados recuerdos. Miedo de revivir la pérdida del bebé. Cada sonrisa de los trillizos era un soplo de vida y también una herida reabierta. Aún así, seguía, porque entendía que su dolor se había convertido, de algún modo, en un puente para la curación de ellos. Cierta tarde, Alejandro entró en el cuarto de los trillizos con la rigidez de siempre,
pero fue sorprendido por una escena casi teatral. Lucía giraba con una sábana blanca extendida en los brazos, transformándola en una especie de vela de barco. Los niños seguían el movimiento con los ojos fascinados y reían cuando la tela rozaba levemente sus rostros. Alejandro no pudo evitar un comentario irónico. ¿Estás ensayando ópera ahora? Lucía rió y respondió sin intimidarse. Solo le estoy recordando al viento que puede jugar. La respuesta tan improbable desarmó por dentro al magnate. Se dio cuenta de que nunca tendría el valor de decir algo así, y por un instante envidió la libertad de aquella joven. El peso del control, que siempre había llevado como armadura, le pareció en ese momento una prisión dorada. Más tarde, ya solo en su despacho, Alejandro abrió el cajón donde guardaba objetos personales de Elena. Una agenda con letras inclinadas, un perfume casi evaporado y una foto de su primer verano juntos en Valencia. Pasó los dedos por la imagen y pensó en cuánto creía su esposa en la intuición, en fuerzas invisibles que él siempre había rechazado. Ahora, viendo a Lucía reanimar a los hijos con cantigas, sentía la presencia de Elena como una sombra suave. El recuerdo ya no venía solo como dolor, sino como una pregunta. ¿Y si ella tenía razón? Su corazón, encerrado en cifras e informes, comenzaba a latir a destiempo, reconociendo que quizá la vida no cabía en las hojas de cálculo que tanto veneraba. Era aterrador, pero también, por primera vez en años, levemente esperanzador. A la mañana siguiente, Lucía llegó más temprano de lo habitual y encontró a Alejandro ya despierto, sentado en la cocina, sujetando una taza de café que se enfriaba sin que él se diera cuenta. Notó en su semblante algo distinto. No era la rigidez habitual, sino una mirada inquieta como quien quiere preguntar y no sabe por dónde empezar. «Canta aquella de la otra vez», dijo de repente, casi en un susurro, como si temiera oírse. Lucía asintió, tomó una cuchara de madera y empezó a marcar el ritmo en la mesa, mientras entonaba una melodía suave que hablaba de mares en calma después de la tormenta. En pocos minutos, los pasos apresurados del equipo médico y el bip de los aparatos se diluyeron en el sonido de aquella voz, que parecía tener el don de reorganizar el aire de la mansión. Cuando subieron al cuarto, los trillizos reaccionaron con una energía inédita. Inés levantó los brazos, pidiendo contacto, y Lucía la acunó como quien conduce un baile lento. Alejandro, todavía vacilante, se acercó y sostuvo la mano de Daniel, que apretó de vuelta con un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para hacerle contener la respiración. El magnate sintió un nudo en la garganta, una mezcla de incredulidad y emoción cruda. A cada gesto percibía que los hijos no solo estaban existiendo, sino intentando reconectarse con el mundo a través de la música, del toque, de la presencia. En ese instante entendió que lo que ocurría allí no podía medirse en exámenes o informes. Era otra cosa, más sutil, pero también más poderosa. Y esa percepción, aunque aún aterradora, plantó en él una chispa de fe que creía extinguida. Esa noche, Alejandro no consiguió concentrarse en los informes de la empresa. Los números, antes tan claros, parecían borrones sin sentido. En lugar de ganancias y acciones, lo que ocupaba su mente eran las imágenes de los hijos reaccionando a la voz de Lucía, las risas cortas, el apretón de mano casi invisible de Daniel. Se preguntaba si aquello podría sostenerse o si era solo una ilusión pasajera. Por instinto, llamó al neurólogo y describió lo ocurrido, esperando una explicación. Del otro lado de la línea, escuchó solo un silencio escéptico y al final la frase «Quizás sean reflejos, no cree expectativas». Alejandro colgó sin responder, pero en el fondo sabía que no eran solo reflejos. Había visto brillo en los ojos de los niños, algo que no encajaba en palabras clínicas.
y esa contradicción lo corroía. Creer podía ser liberador, pero también peligroso. Mientras tanto, Lucía caminaba por las calles estrechas de Lavapiés con una ligereza nueva. A cada paso recordaba los gestos de los trillizos y la forma en que Alejandro, aún contra su voluntad, se había dejado envolver por el momento. Sentía dentro de sí una mezcla de alegría y miedo. Alegría por ver que su intuición producía efectos y miedo de no estar lista para la responsabilidad que eso implicaba. En su mente volvía la escena de la abuela preparando infusiones, diciendo que cada toque en el cuerpo de alguien llevaba también el alma de quien lo ofrecía. No se da sin perderse un poco, recordaba. Lucía entendía ahora el peso de esa frase. Con cada sonrisa de los niños, una parte de ella se iluminaba, pero la sombra de su propio dolor también se movía. Aún así, sabía que no podía parar. Algo dentro le decía que ese camino, aunque doloroso, era también el único que tenía sentido. A la mañana siguiente, Alejandro sorprendió a Lucía apareciendo en la sala con un objeto que ella no esperaba. Una guitarra polvorienta, guardada desde los tiempos de universidad. Explicó, con aire casi avergonzado, que había aprendido algunos acordes de joven, pero nunca más tocó. Lucía sonrió, como quien reconoce una puerta que se abre, y le pidió que se arriesgara con una melodía simple. Los dedos del magnate estaban duros, destemplados, pero cuando sonaron los primeros acordes torpes, los trillizos reaccionaron de inmediato. Los ojos siguieron el sonido y Tomás soltó un balbuceo entusiasmado. Alejandro quedó inmóvil, sintiendo el corazón acelerarse. Ya no era solo Lucía, él mismo formaba parte del despertar. Por primera vez en años, percibió que podía ser más que un observador impotente. Lucía aprovechó el momento y transformó la escena en un juego. Pidió a Alejandro que mantuviera el ritmo de las cuerdas, mientras ella usaba cucharas de metal para crear un acompañamiento percusivo. El ambiente se llenó de un sonido improvisado, casi caótico, pero increíblemente vivo. Los niños reían, y hasta el perro de la casa, siempre silencioso, empezó a ladrar en sincronía, como si también formara parte de la orquesta. Alejandro miró alrededor y sintió algo que no sentía desde hacía mucho. Su casa parecía un hogar. Ya no era un museo de luto, sino un escenario improvisado donde lo inesperado florecía. Cerró los ojos por un instante y pensó en Elena, imaginando si ella aprobaría aquella escena. La respuesta llegó en forma de lágrima silenciosa que le corrió por el rostro sin que intentara ocultarla. Lucía lo vio, pero no dijo nada. Entendió que en ese gesto había más verdad que en cualquier palabra. Esa noche, la mansión parecía respirar distinto. Los empleados intercambiaban miradas discretas, comentando en voz baja que había sonido de vida en los pasillos. Alejandro, aún desconcertado, pasó horas sentado frente a la chimenea, la guitarra apoyada al lado. No sabía explicar la mezcla de sentimientos, orgullo, miedo, gratitud, vulnerabilidad. Durante mucho tiempo había creído que su única función era proveer, comprar especialistas, garantizar que no faltara nada. Pero, al rasguear acordes mal hechos, se dio cuenta de que los hijos no querían perfección, querían presencia. Ese pensamiento lo golpeó como un puñetazo en el estómago, desmontando la persona de hombre invencible. Por primera vez, imaginó que quizá el amor no necesitaba ser controlado ni blindado, solo compartido. Lucía, por su parte, volvió a casa exhausta, pero con una sensación de victoria íntima. Mientras se quitaba los zapatos gastados, recordó cuando de niña pasaba tardes enteras golpeando cacerolas con la abuela, creyendo que dirigía un concierto invisible. Ahora veía la misma magia repetirse en otro escenario, con otras vidas, pero en el fondo sentía también una responsabilidad creciente. ¿Y si la mejoría era solo temporal? ¿Y si, al crear esperanza en Alejandro,
¿Terminaba causando un dolor aún mayor después? Esas dudas la acosaban en el silencio del cuarto estrecho, donde solo el ruido distante de la ciudad la arrullaba. Aún así, cerró los ojos y decidió confiar en lo que había visto. Sonrisas, manos que respondían, ojos que brillaban, y se prometió a sí misma que haría todo para mantener esa llama encendida, aunque le costara partes de sí. Al día siguiente, Alejandro se despertó antes del amanecer, algo que no hacía desde los tiempos de juventud. Caminó por los jardines aún húmedos de rocío y se dio cuenta de que no recordaba la última vez que reparó en el olor de la hierba mojada. Era como si los sentidos, adormecidos por el luto y la rutina estéril, se estuvieran despertando poco a poco. Al entrar en la casa, encontró a Lucía preparando el desayuno de los niños. Había un cuidado distinto en cada gesto de ella. La forma en que removía el chocolate caliente en círculos, como si dibujara espirales invisibles. El modo de colocar las tostadas en hileras, como si fuera un juego de construcción. Alejandro la observaba en silencio, intrigado por la naturalidad con que transformaba todo en ritual. Se sintió pequeño ante eso, pero también agradecido, como si la vida le devolviera algo que no sabía que había perdido. Durante la mañana, Lucía improvisó una coreografía con paños de colores que encontró en el armario de la lavandería. Los ataba a las sillas, creando túneles y pasadizos por donde pasaba a los trillizos en sillitas adaptadas. La risa resonaba, leve y contagiosa. Alejandro, inicialmente espectador, fue arrastrado por la energía y acabó sujetando una de las puntas del paño, ayudando a formar el túnel. Cuando Daniel extendió la mano para tocar la tela y consiguió tirar de ella levemente, Alejandro contuvo la respiración. Era un movimiento ínfimo, pero cargado de significado. Sintió una ola de emoción recorrerle el cuerpo, como si cada músculo recordara qué era sentir orgullo verdadero. En ese instante ya no había empresa, accionistas ni médicos en el mundo que importaran más que ese simple gesto. Por primera vez, aceptó que quizá estaba viviendo un milagro, no divino, sino humano, nacido de la insistencia y el afecto. Alejandro comenzó a notar que hasta el tiempo transcurría de otra manera cuando Lucía estaba cerca. Antes, los días eran bloques grises, sin contorno, siempre iguales. Ahora, cada mañana traía la expectativa de un nuevo detalle, una canción desconocida, un objeto común transformado en instrumento, una reacción inesperada de los hijos. Se sorprendía pensando en qué recuerdos podrían estar construyendo los trillizos en ese momento, incluso sin lograr expresarse. Era como si toda la casa hubiera adquirido otra respiración. Los empleados, que antes actuaban como sombras silenciosas, empezaron a colaborar con pequeños gestos. La cocinera golpeaba cacerolas a propósito, el jardinero silbaba mientras podaba las plantas. La mansión, antes mausoleo, se convertía en escenario de una orquesta improvisada. Alejandro se sentía desconcertado, pero al mismo tiempo orgulloso de ser parte de ello. Lucía, aunque satisfecha con los pequeños logros, sabía que debía dosificar sus fuerzas. El involucramiento con los niños exigía no solo energía física, sino también emocional. En algunos momentos, al ver a Inés sonreír o a Tomás estirar los dedos en busca de contacto, recordaba al bebé que no pudo acunar. El dolor venía como un puñal, silencioso, pero inevitable. Sin embargo, había descubierto una forma de transformar ese dolor en combustible. Sentía que cada gesto de cuidado era también una manera de honrar la memoria del niño que perdió. Esa conciencia la fortalecía, pero también la fragilizaba. Era como andar en la cuerda floja. Cualquier traspiés podía abrir heridas antiguas. Aún así, persistía, creyendo que los trillizos no eran solo destino en su vida, sino también la oportunidad de reinventarse.
Una tarde lluviosa trajo un episodio que Alejandro jamás olvidaría. Mientras el agua resbalaba por los altos ventanales de la sala, Lucía decidió transformar el sonido de la lluvia en partitura. Colocó ollas y palanganas de distintos tamaños en el suelo y dejó que las gotas formaran ritmos irregulares. Los trillizos, hipnotizados, seguían cada sonido con los ojos, como si descubrieran un idioma nuevo. Alejandro, que antes habría considerado aquello una excentricidad inútil, sintió una extraña alegría al ver a los hijos reaccionar al improviso de la naturaleza. Permaneció de pie durante largos minutos, solo observando, y cuando se dio cuenta, estaba golpeando discretamente el brazo del sillón, acompañando el compás del agua. Fue entonces cuando entendió: quizá la cura no estaba en las fórmulas, sino en la capacidad de ver belleza en lo que parecía banal. Lucía, al notar a Alejandro entregarse al ritmo de la lluvia, sonrió sin decir nada. Para ella, ese gesto tenía más valor que cualquier informe médico. Era señal de que él no solo participaba, sino que también empezaba a permitirse sentir. Decidió entonces intensificar la experiencia. Tomó a Inés en brazos y giró suavemente, sincronizando los pasos con la cadencia del agua, golpeando los recipientes. La risa de la niña estalló como un relámpago en medio del día gris, arrancándole a Alejandro un suspiro involuntario. Se levantó y, sin pensar, extendió los brazos para sostener a Tomás, que se acomodó contra el pecho del padre. El contacto era raro, casi olvidado, pero en aquel abrazo había una ternura que ni él imaginaba que aún existía. Lucía observó la escena con ojos humedecidos, sabiendo que ese momento no era solo progreso para los niños, sino también un renacimiento para el padre. Alejandro pasó esa noche en vela, pero no por angustia, sino por la excitación de quien reencuentra algo olvidado. Repasó cada detalle de la tarde: el sonido de la lluvia, las risas, el abrazo inesperado. Se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había sentido el pecho calentarse de esa manera. Por instinto, abrió el portátil y empezó a buscar artículos sobre terapias alternativas, música en la rehabilitación, estímulos sensoriales. Encontró relatos, estudios incipientes, hipótesis aún sin comprobación, pero todos apuntaban a algo que Lucía parecía saber de forma intuitiva. Por primera vez en años, Alejandro no estaba solo gastando dinero para buscar respuestas. Él mismo investigaba, curioso, movido por la esperanza. Y eso le trajo una sensación nueva, que no necesitaba controlar todo, sino que podía aprender en el camino. A la mañana siguiente, Lucía llegó y encontró a Alejandro ya en el cuarto de los niños, guitarra en el regazo, intentando repetir una melodía simple. El sonido era vacilante, pero los trillizos respondían con atención. «Les gusta más que a cualquier médico», comentó con una sonrisa tímida, como quien confiesa algo prohibido. Lucía se acercó y completó el ritmo con palmas, creando una especie de diálogo musical. Los pequeños reaccionaron aún más. Daniel incluso movió los labios como si intentara formar palabras. Alejandro se quedó paralizado ante la escena, sin saber si reír o llorar. Lucía percibió la vacilación y dijo suavemente: «Solo necesitan que alguien crea junto a ellos». La frase atravesó a Alejandro como un rayo silencioso. Por primera vez sintió que no estaba solo en la batalla, y eso lo alivió más que cualquier fortuna. Alejandro empezó a cambiar su rutina. Antes, pasaba la mayor parte del tiempo en reuniones interminables, pero ahora encontraba excusas para trabajar desde casa. Descubrió que había placer en acompañar las pequeñas evoluciones de los hijos, que cada mirada sostenida o risa inesperada valía más que cualquier contrato firmado. El equipo de la empresa extrañaba su presencia física, pero él delegaba sin culpa, algo impensable meses antes.
El hombre que creía que el mundo solo giraba porque sus manos lo empujaban, ahora descubría que la vida podía avanzar incluso cuando paraba para tocar 3 acordes desafinados en la guitarra. Era un choque de realidad, pero también un alivio. Por primera vez, no sentía que fallaba por no estar en la oficina. Sentía que por fin cumplía su papel de padre. Lucía percibía esa transformación y en silencio se emocionaba con ella. Alejandro, que antes parecía una muralla infranqueable, ahora dejaba escapar gestos de ternura. Acomodaba la manta de los hijos, reía discretamente de los intentos de balbuceo, incluso improvisaba palmas torpes para acompañar sus canciones. Era como ver a un hombre reeducado por su propio afecto. Sin embargo, Lucía también cargaba dentro un temor creciente. Cuanto más involucrada estaba, más temía perder ese espacio si algún especialista cuestionaba su presencia. Al fin y al cabo, en el papel, ella era solo una empleada doméstica. A veces, por la noche, se preguntaba si Alejandro realmente la veía más allá de la función práctica que ejercía. Pero bastaba ver a los trillizos reaccionar para recordar que su misión era mayor que cualquier título. Lo que estaba ocurriendo allí era demasiado real para ignorarlo, aunque el mundo entero dudara. Una mañana, Lucía llegó trayendo un pequeño radio viejo que encontró en un mercadillo. El aparato chisporroteaba, pero aún funcionaba, y lo puso sobre la mesa, ajustando el dial hasta encontrar una emisora de flamenco. El sonido llenó el cuarto con palmas marcadas y guitarras rápidas, e inmediatamente los trillizos reaccionaron con expresiones de sorpresa. Lucía empezó a palmear al compás, invitando a Alejandro a imitarla. Él vaciló, pero acabó entrando en el ritmo. Lo que parecía solo música se transformó en entrenamiento. Inés intentaba juntar las manos. Tomás movía los pies en pequeños espasmos. Daniel fijaba los ojos en el padre como quien busca aprobación. Alejandro percibió que ya no era un espectador de milagros. Estaba participando en ellos, aprendiendo a transformar notas y golpes en estímulos vitales. A medida que pasaban los días, los progresos se acumulaban como pequeñas victorias que solo quien convivía de cerca lograba notar. Daniel sostenía la mirada por más tiempo. Inés seguía el movimiento de las manos de Lucía con precisión. Y Tomás ya no permanecía, completamente inmóvil como antes. Alejandro registraba cada avance mentalmente, como quien guarda tesoros. Sentía orgullo, pero también un miedo persistente. ¿Y si todo aquello retrocedía? ¿Y si los médicos tenían razón y lo que veía era solo coincidencia pasajera? Esa duda lo corroía en silencio, pero al mismo tiempo era incapaz de negar lo que veía. Cada sonrisa de los hijos, cada intento de respuesta, era un testimonio vivo de que allí ocurría algo que se escapaba de la lógica fría. Y, en el fondo, ya no importaba tanto la explicación. Una noche, después de que los trillizos se durmieran, Alejandro encontró a Lucía en la cocina, envuelta en un abrigo fino y tomando té de manzanilla. El silencio entre ellos era distinto de aquella distancia inicial. Ahora había una familiaridad que prescindía de formalidades. Rompió el hielo preguntando por su abuela, curioso por las historias que siempre surgían entre líneas de las canciones. Lucía contó que la abuela era conocida como la mujer que curaba con música y manos calientes en su aldea en Galicia. Habló de los rituales, de las rezas y de la forma en que transformaba tareas domésticas en celebraciones. Mientras narraba, sus ojos brillaban y su voz oscilaba entre orgullo y dolor. Alejandro la escuchaba como quien descubre un universo paralelo al suyo, tan distante de las salas de consejo que conocía. Por primera vez quiso saber más, no por educación, sino por genuina necesidad de comprender. Lucía, sin embargo, dudó al tocar las memorias más dolorosas.
Habló del bebé que perdió, de la sensación de cargar un silencio dentro de sí que ningún llanto lograba llenar. Alejandro no desvió la mirada. Sintió el peso de la confesión y, extrañamente, una identificación inmediata. Contó entonces el día en que Elena murió, sobre la mansión que se volvió cárcel y sobre la culpa que lo consumía. Hubo un instante en que el aire de la cocina pareció suspenderse, como si ambos reconocieran en el otro un dolor que los unía sin esfuerzo. No era una conversación común, sino un encuentro de cicatrices. Cuando Lucía volvió a beber el té, Alejandro se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo en su dolor. Era como si aquella joven, con todas sus pérdidas, hubiera abierto una rendija para que él respirara de nuevo. En los días siguientes, algo cambió entre Alejandro y Lucía. No era romance declarado ni cercanía forzada, sino una confianza silenciosa. Él empezó a buscar su opinión en detalles del cotidiano, preguntando, por ejemplo, si la música de la guitarra estaba demasiado rápida o si la iluminación del cuarto ayudaba a la concentración de los niños. Para un hombre acostumbrado a mandar ejecutivos, ceder espacio a una empleada parecía improbable. Pero ahora sonaba natural. Lucía, por su parte, notaba los pequeños gestos. Alejandro sirviendo té sin que se lo pidieran, sujetando su abrigo para que no tuviera frío, riéndose discretamente de sus historias sobre la abuela. Era como si ambos aprendieran a construir una nueva forma de convivencia, hecha no de cargos o contratos, sino de humanidad compartida. Fue en ese contexto que los trillizos empezaron a presentar avances aún más visibles. Daniel logró mantenerse sentado unos segundos sin apoyo. Inés vocalizó un sonido que sonaba a ma, y Tomás, el más callado, movió los dedos en sincronía con el ritmo de una canción. Para Alejandro, cada una de esas conquistas tenía el peso de una revolución. Lo registraba todo en videos, no solo para guardar, sino porque quería probar al mundo que estaba ocurriendo. Sin embargo, al mostrar las grabaciones al neurólogo, volvió a oír la palabra que más odiaba: reflejos. El médico minimizó las señales, pidiendo cautela. Alejandro salió de la consulta furioso, pero también decidido. Si la ciencia no quería ver, encontraría otro camino. Y por primera vez, no se sentía perdido en esa decisión. Tenía a Lucía a su lado. Alejandro volvió a casa esa noche con la rabia aún latiéndole en el pecho. Entró en el cuarto de los trillizos y los encontró acostados, somnolientos, mientras Lucía tarareaba bajito una melodía casi de arrullo. No quiso interrumpir, solo se apoyó en la puerta y dejó que el sonido suavizara su revuelta. Cuando los pequeños se durmieron, se acercó a Lucía y desahogó. No creen, no quieren ver lo que está delante de los ojos. Lucía, calma, respondió. No necesitamos que crean ahora, necesitamos solo continuar. Esas palabras, dichas con serenidad, fueron más poderosas que cualquier discurso. Alejandro percibió que había encontrado en Lucía no solo a alguien que cuidaba de los hijos, sino una compañera de resistencia, alguien que no retrocedía ante la incredulidad ajena. A la mañana siguiente, Lucía llevó una cesta de frutas al cuarto de los niños y transformó el momento de la comida en otra terapia disfrazada. Cortaba las frutas en trozos pequeños, ofreciendo olores, colores y texturas como estímulos. Inés reía al sentir el perfume de la naranja. Daniel intentaba agarrar un trozo de manzana. Y hasta Tomás, el más reticente, movía los labios como si quisiera probar. Alejandro observaba fascinado, y en cierto momento tomó una uva y se la ofreció directamente a Tomás, que la sostuvo con esfuerzo antes de dejarla caer. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para arrancar lágrimas discretas al padre. Ya no necesitaba informes médicos para saber que aquello era progreso. Lo que veía era simple:
vida moviéndose paso a paso dentro de su propia casa. Cierta tarde, durante una actividad con paños de colores, ocurrió algo inesperado. Daniel, que siempre necesitaba apoyo para cualquier movimiento, consiguió erguirse unos segundos apoyando la mano en la silla. Lucía contuvo la respiración, temiendo que fuera solo un espasmo, pero pronto percibió que había intención en el gesto. Los ojos del niño estaban fijos en el padre, como si buscaran su aprobación. Alejandro, atónito, se arrodilló ante él y extendió los brazos. Daniel se tambaleó, casi cayó, pero sostuvo el tronco antes de apoyarse de nuevo. El silencio que siguió fue roto por el llanto emocionado de Alejandro, que nunca se había permitido flaquear ante nadie. En ese instante, no era el magnate poderoso, era solo un padre viendo lo imposible suceder ante sí. Lucía observaba la escena con los ojos humedecidos, pero también con una sensación de confirmación íntima. Todo lo que había vivido, las pérdidas, el dolor, la soledad, parecía converger en ese momento. Era como si su abuela estuviera allí, invisible, soplándole valor al oído. Sabía que ese era solo el comienzo, pero también entendía el peso simbólico de lo que presenciaba. No era solo Daniel incorporándose, era Alejandro derribando muros, era la casa abandonando el luto, era la propia vida eligiendo renacer. Cuando el niño volvió a acostarse exhausto, Alejandro besó su frente con una ternura que hacía años no se atrevía a mostrar. Lucía apartó el rostro discretamente para esconder la lágrima que le corría, pero dentro de ella crecía una certeza: aquel hogar ya no era el mismo. Esa noche, Alejandro llamó a Lucía al salón donde el fuego de la chimenea iluminaba las paredes de piedra. Se sentó frente a ella, serio, pero con una vulnerabilidad que no intentaba ocultar. «Has cambiado esta casa», dijo, con la voz quebrada. «Y no hablo solo de los niños. También me has cambiado a mí». Lucía bajó la mirada sin saber cómo responder y se limitó a apretar el collar de cuentas heredado de su abuela. Alejandro continuó: «No quiero que te veas más como empleada aquí, ya eres parte de nuestra familia». Las palabras, simples y directas, golpearon a Lucía como un rayo. Por un instante sintió que el suelo se abría, no de miedo, sino de asombro. Nunca nadie le había dado un lugar de pertenencia con tanta claridad. Lucía intentó hablar, pero la voz le falló. Por dentro, un torbellino de recuerdos se mezclaba. La infancia marcada por abandonos, la pérdida del bebé, los años en que se sintió invisible. Ahora, ante aquel hombre y aquella casa, percibía que por fin había encontrado un espacio donde su dolor se transformaba en sentido. «Gracias», consiguió susurrar, con los ojos llenos de lágrimas. Alejandro, que no sabía lidiar con demostraciones tan crudas de emoción, simplemente sostuvo su mano por unos segundos. Fue un gesto simple, pero lleno de significado. Allí no había patrón y empleada, había solo dos sobrevivientes de duelos distintos que, juntos, comenzaban a reconstruir un hogar. Con el paso de las semanas, la casa ya no recordaba en nada al mausoleo silencioso que fue. Los pasillos resonaban con música, risas y hasta pequeñas discusiones sobre qué ritmo seguir. Los empleados, antes discretos y distantes, empezaron a involucrarse como cómplices. La cocinera marcaba golpes con cucharas de madera. El chofer bromeaba haciendo percusión en el volante al estacionar. Era como si todos se permitieran participar en el renacimiento de esa familia. Alejandro, que al principio observaba con cautela, ahora lideraba algunas sesiones, orgulloso de ver a los hijos reaccionar. A veces desafinaba en la guitarra, pero la risa de los trillizos borraba cualquier inseguridad. Y Lucía, discretamente, vibraba al ver al magnate aprender a soltar el control y zambullirse en el improviso de la vida. Pero junto con la esperanza, venía también un miedo creciente.
Alejandro empezó a temer que ese progreso fuera demasiado frágil, que una recaída pudiera destruir todo lo que habían conquistado. Por la noche, en silencio, revivía la escena de Daniel incorporándose y se preguntaba si sería capaz de soportar verlo caer de nuevo. Lucía percibía esa angustia escondida en sus ojos. Una vez, cuando lo encontró mirando fijamente a los hijos dormidos, susurró: «No se trata de victoria o derrota, sino de camino». Alejandro no respondió, pero esas palabras quedaron grabadas en su mente. Comenzó a comprender que quizá la vida no se trataba de controlar resultados, sino de permitirse caminar, incluso sin garantías. Y esa percepción, aunque aterradora, lo hacía sentirse más humano que nunca. Fue una mañana de invierno, con el frío cortando las ventanas, cuando Alejandro percibió cuánto había cambiado su vida. Mientras se ponía una bufanda, escuchó a los niños reír en el piso de arriba, reaccionando a las palmas acompasadas de Lucía. El sonido era tan vivo que sintió el pecho calentarse, como combustible contra el frío exterior. Subió las escaleras despacio, apreciando cada carcajada, y encontró al trío intentando imitar los movimientos de ella con paños de colores. La escena, simple y luminosa, hizo que Alejandro pensara que quizá esa era la mayor riqueza que había tenido. No las torres con su nombre, no las cifras en los informes, sino esos instantes de vida real que nadie podría comprar. Lucía, al notar su presencia en la puerta, le tendió un paño, invitándolo a participar. Alejandro tomó la tela y torpemente empezó a girar junto a ellos. Los trillizos reían más fuerte, contagiados por la participación del padre. Por primera vez, los cuatro se movían al mismo compás, como si la familia hubiera encontrado un lenguaje propio. Alejandro se sorprendió con la ligereza que sentía en el cuerpo, algo que no experimentaba desde la juventud. No había público, no había protocolos, solo ellos, improvisando felicidad en el corazón de la mansión. Cuando la actividad terminó, Lucía lo miró con una sonrisa discreta y Alejandro, sin necesidad de palabras, entendió que ese era el verdadero milagro, no un evento único, sino un proceso que se repetía día tras día. Fue en ese clima de descubrimientos cuando ocurrió lo inesperado. Una llamada del Hospital La Paz, en Madrid. Una médica, intrigada por los rumores que le habían llegado, pidió hablar con Alejandro. Había una niña de 5 años, Emma, con una lesión medular grave que no reaccionaba a ninguna terapia convencional. Los padres estaban desesperados y la médica supo, por medio de una empleada de la mansión, de los cambios visibles en los trillizos. Alejandro, inicialmente reacio, pensó en rechazar. Temía exponer a Lucía a miradas escépticas y juicios crueles. Pero cuando compartió la noticia con ella, vio en sus ojos una mezcla de miedo y responsabilidad. Lucía sabía que aquello podría abrir puertas, pero también costaría un enorme desgaste. Aún así, después de una noche en vela, aceptó el desafío. En el hospital, el ambiente era completamente distinto al de la mansión. Pasillos fríos, llenos de eco, olores de desinfectante y protocolos rígidos. Emma estaba acostada en una cama rodeada de aparatos, con la mirada perdida. Los padres observaban con el cansancio estampado en el rostro, como quien ya no tiene fuerzas para creer. Lucía respiró hondo, se acercó e hizo lo que mejor sabía hacer. Transformó el momento en un ritual. Sacó de la bolsa una pequeña pandereta, empezó a marcar un compás suave y cantó una canción que su abuela usaba para calmar niños inquietos. Lentamente pasó a tocar las manos y los pies de Emma al ritmo de la música. Al principio no ocurrió nada, pero luego, como un soplo de vida, la niña parpadeó más rápido, fijó la mirada y movió los dedos. El silencio de la sala fue roto por un suspiro colectivo.
Algo de hecho había despertado. El impacto de esa primera respuesta de Emma fue tan fuerte que hasta los monitores parecían emitir sonidos distintos, como si la electricidad de la sala hubiera cambiado de frecuencia. La madre de la niña se cubrió la boca con las manos, incrédula, mientras el padre dio 2 pasos con los ojos humedecidos. Alejandro, que observaba desde lejos, sintió el corazón acelerarse con la misma intensidad que cuando vio a Daniel erguirse por primera vez. Pero también había un miedo enorme. ¿Y si era solo un destello, algo que desaparecería tan rápido como surgió? Lucía, por su parte, mantuvo la serenidad. Siguió cantando, variando el ritmo, y fue percibiendo nuevas reacciones. Los pies de Emma, moviéndose discretamente, la cabeza intentando alinearse. Cada microgesto era una victoria silenciosa, pero gigantesca. Cuando la sesión terminó, Lucía salió de la habitación completamente drenada. Era como si cada nota cantada hubiera arrancado un pedazo de su energía vital. Alejandro corrió tras ella por los pasillos y la encontró sentada en un banco, el rostro pálido y la mirada distante. ¿Estás bien?, preguntó preocupado. Ella respiró hondo antes de responder. No es solo técnica. Alejandro, siento su dolor como si fuera mío. Él comprendió entonces el costo oculto de aquella habilidad, algo que ningún médico podría medir. Sin saber cómo aliviarla, solo puso la mano sobre su hombro y dijo: «No estás sola en esto». Fueron palabras simples, pero que resonaron en Lucía como una promesa. Aunque exhausta, sabía que aquella experiencia había confirmado una verdad. Lo que estaba ocurriendo no era una excepción, era un camino. La noticia sobre la reacción de Emma se difundió rápido dentro del hospital. Enfermeros comentaban en los pasillos, médicos intercambiaban miradas escépticas, pero curiosas, y en pocos días otras familias empezaron a preguntar quién era la joven que había logrado provocar lo que parecía imposible. Alejandro se dio cuenta de que ya no podría mantener el asunto en secreto. Reunió a Lucía en la biblioteca de la mansión y dijo con firmeza: «Si seguimos escondiendo, será solo un caso aislado. Pero si abrimos las puertas, podemos ayudar a mucha gente». Lucía, sin embargo, temía ser vista como una fraude o peor, como alguien que explotaba el sufrimiento ajeno. Aún así, el brillo en los ojos de los padres de Emma no salía de su memoria. Después de reflexionar en silencio, respondió: «Si es por los niños, acepto, pero no quiero que esto se vuelva espectáculo». Alejandro estuvo de acuerdo, prometiendo que sería un proyecto guiado por el afecto, no por la vanidad. Poco tiempo después, la mansión empezó a transformarse en algo nuevo. El salón principal fue reorganizado para recibir a otras familias. Los muebles lujosos dieron espacio a alfombras de colores, instrumentos improvisados y sillas adaptadas. Alejandro llamó a arquitectos y terapeutas, pero quien marcaba el ritmo era Lucía, con su intuición. El método no tenía nombre ni protocolo escrito, pero tenía esencia, música, toque, vínculo y participación activa. Los trillizos pasaron a interactuar con otros niños y el efecto fue sorprendente. Cuando ayudaban a los pequeños visitantes, parecía que también fortalecían sus propias respuestas motoras. Lo que comenzó como improviso doméstico tomaba contornos de algo mayor, una comunidad en formación. Alejandro, al ver eso suceder ante sus ojos, entendió que ya no se trataba solo de salvar a sus hijos, sino de ofrecer esperanza a muchas familias. En poco tiempo, la casa pasó a recibir pequeños grupos de padres e hijos, todos cargando diagnósticos desalentadores y miradas exhaustas. Lucía los acogía sin grandilocuencias, ofreciendo solo canciones, objetos simples y una invitación a participar. No había público. Cada familia era parte activa de la experiencia. Alejandro observaba impresionado cómo, al ver a los trillizos ayudar a otros niños, ocurría algo distinto. Daniel sostenía juguetes para Emma,
Inés reía y contagiaba a los demás. Tomás, con esfuerzo, palmoteaba para marcar el ritmo. Los padres visitantes lloraban al presenciar esas interacciones, percibiendo que no estaban solos. Lo que nacía allí no era solo terapia, era comunidad. Y Alejandro, por primera vez, sentía orgullo no de sus empresas, sino de la vida latiendo dentro de su propia casa. El impacto fue tan grande que en solo 6 meses había lista de espera para participar. La mansión, antes símbolo de aislamiento, se convirtió en punto de encuentro para familias de distintos orígenes. Alejandro invirtió recursos para estructurar mejor el espacio. Contrató profesionales de salud abiertos a la innovación, compró instrumentos musicales, adaptó los jardines para actividades al aire libre, pero nunca permitió que eso sustituyera la esencia, la presencia, el vínculo, el improviso. Lucía, aún temerosa de ser vista como milagrera, insistía en que todo era fruto de práctica, paciencia y amor. No existe magia, decía, existe encuentro. Poco a poco empezaron a formar grupos de aprendizaje entre padres, para que cada familia llevara a casa elementos simples del método. El resultado era visible. Niños antes apáticos mostraban progresos y adultos antes derrotados reencontraban esperanza. 5 años después, el escenario era irreconocible. La mansión se había transformado en un complejo terapéutico vivo, con salas adaptadas, jardines llenos de juguetes sensoriales y un flujo constante de familias que llegaban en busca de esperanza. Los trillizos, ahora con 8 años, caminaban con ayuda ligera, participaban en las sesiones como asistentes y eran vistos como pequeños mentores. Emma, ya adolescente, lideraba grupos de niños más pequeños y decía en voz alta que quería ser médica para continuar el trabajo iniciado allí. Alejandro, siempre de traje, pero ahora con una serenidad nueva, participaba activamente, aprendiendo de cada historia que se cruzaba en su camino. El magnate que antes vivía de control, ahora entendía que la verdadera riqueza estaba en lo imprevisible que florecía ante sí. Lucía, por su parte, ya no era solo la joven empleada que entró tímida con un paraguas arañado. Se había convertido en referencia, aunque siempre resistía cualquier título grandilocuente. Se casó con Alejandro en un evento simple, íntimo, rodeada de niños y familias que se habían vuelto parte de la nueva familia que construyeron. Nunca olvidó sus heridas, pero aprendió a transformarlas en fuente de empatía. En cada sesión todavía sentía el desgaste, pero ahora había una red de terapeutas formados en el método para compartir el peso. Lo que antes parecía improviso doméstico se había convertido en un protocolo replicado, enseñado, multiplicado. Y aún así, Lucía mantenía la esencia. Cada niño era único, cada encuentro un ritual. Nada se repetía porque cada vida traía un compás nuevo. En el centro, un mural colorido ocupaba la pared principal, hecho por las propias familias que habían pasado por el programa. Cada dibujo, cada frase, representaba una victoria, por pequeña que fuera. A Alejandro le gustaba detenerse frente a ese mural al final del día, observando cómo su vida había tomado un rumbo que jamás pudiera imaginar. A veces, tocaba discretamente el nombre de Elena, escrito en una de las primeras pinturas, recordando que de algún modo todo empezó con el dolor de perderla. Ahora, sin embargo, no había solo ausencia, había legado, continuidad y sobre todo la certeza de que el amor podía reinventarse en formas inesperadas. Para él, ese mural era un recordatorio vivo de que los milagros no son eventos aislados, sino procesos construidos poco a poco. En el jardín, un robusto roble crecía rodeado de bancos de madera. Lucía había sugerido plantarlo como símbolo de memoria y futuro, y allí las familias solían reunirse para compartir historias.
Era común ver niños jugando bajo la sombra, mientras los padres intercambiaban consejos, lágrimas y risas. El roble se había vuelto testigo de promesas, como cuando Emma, cierta tarde, declaró que algún día abriría su propio hospital, inspirado en ese espacio. Alejandro y Lucía se emocionaron, entendiendo que la semilla que habían plantado no era solo para los trillizos o para Emma, sino para todos los que llegaran después. El centro ya no era solo de ellos, pertenecía a la comunidad, y su fuerza venía precisamente del hecho de ser colectivo. Con el tiempo, empezaron a surgir invitaciones de universidades, conferencias e incluso instituciones médicas internacionales interesadas en el llamado Método Cortés Herrera. Alejandro aceptaba algunas, pero siempre insistía en que Lucía fuera la voz principal. Ella, sin embargo, hablaba sin jerga, prefería contar historias. El día en que Daniel logró sostener el cuerpo, la primera risa de Inés, la mirada despierta de Tomás, el coraje de Emma. El público, acostumbrado a números y gráficos, guardaba silencio, conmovido por la sencillez verdadera. Algunos científicos todavía resistían, pero otros empezaban a ver que allí había un campo nuevo por explorar. Lucía siempre terminaba sus intervenciones repitiendo: no es magia, es vínculo. El cuerpo recuerda cuando es amado. A pesar del reconocimiento, la rutina dentro del centro seguía siendo humilde. No había jerarquía rígida, sino una red de familias que se apoyaban mutuamente. Cada nuevo niño que llegaba era recibido como parte de un ciclo continuo. Aprendía, se fortalecía y poco a poco pasaba a ayudar a los que venían después. A Alejandro le encantaba observar ese proceso. Lo llamaba cadena de esperanza. Para él era la prueba de que lo imposible podía multiplicarse cuando dejaba de ser secreto de una única casa y se volvía patrimonio de todos. A veces, al ver a un niño ayudando a otro, recordaba la primera vez que Lucía transformó una escoba en instrumento y pensaba: fue ahí donde todo empezó. Y sonreía, agradecido por no haber cerrado la puerta aquel día. Cierto día, llegó al centro una familia con trillizos ciegos. El desafío parecía inmenso, incluso para Lucía, que por instantes dudó de sí misma. Pero cuando vio a Alejandro acercarse a los niños, ofreciendo instrumentos de percusión para que exploraran por el tacto y por el sonido, comprendió que el método ya no dependía solo de ella. Los padres, emocionados, también entraron en el juego, y pronto la sala se llenó de golpes rítmicos que vibraban en el pecho de todos. Los niños reían al sentir la vibración atravesar el cuerpo, y Lucía entendió que no se trataba de ver o no, sino de experimentar la vida con todos los sentidos disponibles. Fue entonces cuando percibió que lo que habían creado era más grande que cualquier limitación individual. Ese mismo día, al final de las actividades, Alejandro caminó con Lucía hasta el roble del jardín. El viento movía las hojas y el sonido parecía acompañar sus pasos. Él miró el árbol y dijo: «Sabes, pasé la mitad de mi vida creyendo que solo el control podía traer seguridad. Pero fue cuando perdí el control que encontré lo esencial». Lucía sonrió, sujetando el collar de cuentas de su abuela, y respondió: «A veces, en el improviso, nace la verdad». Ambos permanecieron en silencio unos instantes, contemplando el movimiento de las hojas. En ese silencio había un entendimiento profundo. El futuro seguiría trayendo desafíos, pero ahora estaban listos para afrontarlos juntos, no como patrón y empleada, sino como familia. Con el paso de los meses, el centro obtuvo reconocimiento oficial y comenzó a recibir apoyo para formar equipos en otras ciudades. Vinieron terapeutas de distintos países para aprender el método, pero Alejandro y Lucía insistían: antes que técnica, era preciso vivir la experiencia. No se enseña el vínculo en una apostilla,
decía ella, pidiendo que cada aprendiz pasara días conviviendo con las familias, sintiendo la rutina, escuchando los silencios. Poco a poco, lo que nació en una cocina madrileña se convirtió en un movimiento internacional. Familias de lugares lejanos escribían cartas contando sobre niños que, inspirados en el ejemplo de Emma y de los trillizos, habían vuelto a sonreír o a mover pequeños músculos. Para Lucía, cada relato era un recordatorio de que el milagro no era suyo, sino del encuentro humano multiplicado. Alejandro, por su parte, encontró un nuevo propósito. Si antes medía su vida por ganancias y adquisiciones, ahora la medía por historias de superación que atravesaban el centro. Sentía orgullo de sus hijos, no solo por el progreso físico, sino por la forma en que se habían convertido en símbolos vivos de esperanza para otros niños. Muchas veces los observaba enseñando un movimiento simple a un nuevo participante y pensaba, ellos son prueba de que nada es definitivo. Esa inversión de valores lo transformó profundamente. El magnate rígido dio lugar a un hombre que sonreía con facilidad, que abrazaba sin miedo, que aceptaba no tener todas las respuestas. Era como si por fin hubiera descubierto que la mayor riqueza de la vida estaba en lo que no puede comprarse, solo compartirse. Cierta tarde de primavera, durante una reunión con familias recién llegadas, Emma pidió la palabra. Ya adolescente, con postura, confiada, contó su propia historia. Yo también fui una niña que no reaccionaba, y un día alguien creyó en mí cuando nadie más creía. El salón quedó en silencio, y Lucía observaba con lágrimas contenidas, orgullosa de ver a la niña convertida en líder. Emma terminó diciendo, lo que aprendemos aquí es que cada paso de uno ayuda al paso del otro. Nadie se cura solo. El aplauso que siguió no fue solo celebración, fue reconocimiento colectivo de que ese espacio ya no era de una familia, sino de todos. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, como si Elena de algún modo también estuviera sonriendo allí. Después de la reunión, Lucía encontró a Emma en el jardín y la abrazó largamente. «Eres la prueba viva de que valió la pena», susurró. Emma sonrió y respondió, «No, Lucía, tú me enseñaste que vale la pena continuar». Esas palabras resonaron en ella con fuerza, recordándole su propia travesía, del dolor que cargaba al presente lleno de significado. Más tarde, cuando caminó hasta el roble, encontró a Alejandro sentado en silencio, observando las hojas balancearse. Se sentó a su lado y sin necesidad de hablar mucho, ambos entendieron que ese era el legado que habían construido. No un centro, no un método, sino una red de vidas entrelazadas que seguirían floreciendo, incluso cuando ellos ya no estuvieran allí. A la mañana siguiente, 3 niños nuevos llegaron al centro, cada uno con diagnósticos distintos y miradas cargadas de miedo. Lucía los recibió con la misma sencillez de siempre, una sonrisa, una canción suave y la invitación a jugar. Los trillizos, ahora pequeños anfitriones, se acercaron para mostrar instrumentos improvisados y compartir sus propios logros. Emma organizó un círculo y pidió que todos se tomaran de las manos, creando una cadena simbólica de acogida. El ambiente, que podría ser pesado, se transformó en fiesta. Alejandro, observando desde lejos, percibió que la magia del lugar estaba precisamente en eso: transformar dolor en encuentro, transformar incertidumbre en posibilidad. Cada nueva llegada era también un recomienzo. Más tarde, cuando las familias se fueron, Alejandro caminó hasta el mural y tocó un dibujo reciente: 3 corazones entrelazados, hechos por uno de los niños nuevos. Sintió una emoción profunda, como si ese simple trazo resumiera todo lo que habían construido. Lucía se acercó y, al notar su expresión, dijo: «El ciclo nunca termina, siempre recomienza». Alejandro sonrió,
recordando cómo, años atrás, vivía aprisionado en el control, incapaz de ver más allá del dolor. Ahora entendía que la vida era movimiento continuo, hecho de caídas y renacimientos, y que el verdadero milagro no era un instante extraordinario, sino la repetición diaria de gestos de amor. Esa noche la casa estaba silenciosa después de un día lleno. Alejandro subió al cuarto de los trillizos y los encontró durmiendo profundamente, los tres respirando al mismo ritmo, como si fueran un solo corazón. Se quedó de pie en la puerta durante largos minutos, recordando cuando esos cuerpos estaban inmóviles, sin respuestas, y cómo ahora cada gesto parecía cargar una victoria. Sintió una gratitud inmensa, no solo por Lucía, sino también por sí mismo, por haberse permitido que la vida lo desarmara y lo reconstruyera. Tocó suavemente la guitarra apoyada en la pared, punteando unos acordes casi en susurro, como una oración íntima. Era su manera de dar gracias por estar verdaderamente vivo. Mientras tanto, Lucía observaba por la ventana de la cocina el roble moviéndose al viento. Recordó a su abuela, las rezas en la aldea, el bebé que perdió, todos los dolores que la moldearon. Percibió que nada había sido en vano. Cada pérdida, cada silencio, la había preparado para ser puente en la vida de tantos niños. Sujetó el collar de cuentas en el pecho y murmuró bajito: «Gracias, abuela, el don no murió». Una lágrima se deslizó, pero era de alivio, no de tristeza. Se sentía por fin entera, sabiendo que había encontrado su lugar en el mundo, y que al lado de Alejandro y de esa nueva familia podría seguir esparciendo la certeza de que el amor, cuando se practica, es el mayor milagro de todos. Algunos meses después, el centro realizó una celebración sencilla, reuniendo a todas las familias que ya habían pasado por allí. El jardín se llenó de voces, colores e instrumentos improvisados. Niños que antes apenas se movían, ahora bailaban, reían, se abrazaban. Los padres, emocionados, compartían historias de superación alrededor del roble. Alejandro, con los trillizos a su lado, caminaba entre las familias como anfitrión y al mismo tiempo como aprendiz. Ya no necesitaba probar nada a nadie. Lo que veía ante sí era prueba suficiente de que lo imposible puede ocurrir cuando las personas se apoyan. Se sintió en paz, como si por fin hubiera honrado la memoria de Elena, no con monumentos, sino con vida latiendo en cada rincón de ese lugar. Lucía, sentada en el banco de madera bajo la sombra del roble, observaba todo en silencio. Vio a Emma conduciendo una rueda de niños, a los trillizos ayudando a otras familias y a Alejandro sonriendo de una manera que un día pareció imposible. El sol de la tarde atravesaba las hojas, creando dibujos dorados en el suelo. En ese instante, Lucía comprendió que su historia no tenía un final, sino un despliegue continuo. Cada nuevo niño que llegaba traía también un nuevo comienzo. Y fue así como aceptó que el milagro no era un acontecimiento único, sino una práctica repetida, diaria, construida en conjunto. La vida, pensó, no se explica en diagnósticos, sino que se reinventa en vínculos. Cuando el día terminó y las familias se despidieron, quedó solo el silencio suave del jardín. Alejandro y Lucía se quedaron de la mano frente al roble, observando las linternas encendidas que se balanceaban al viento como pequeñas estrellas terrestres. Los trillizos corrían despacio por el césped, acompañados por Emma, y sus risas resonaban como promesa de futuro. Alejandro respiró hondo, sintiendo que ese era el mayor legado que podría dejar. No una fortuna, sino una red de vidas transformadas. Lucía apoyó la cabeza en su hombro y con voz baja dijo: «El milagro es continuar». Él sonrió, entendiendo que la travesía no tenía punto final, solo nuevos comienzos. Y así, entre el sonido distante de las risas y el vaivén de las hojas,
Ambos supieron que habían encontrado algo más grande que el dolor. Habían encontrado una familia y con ella un sentido eterno de esperanza.